con Blas, lo que he conseguido hasta ahora, yo no lo podía creer. En 2 meses mi empresa facturó por 2 el año anterior. La cuestión era que toda la empresa básicamente dependía de mí y si yo no trabajaba un día o me ponía mala, pues la empresa no generaba. O sea, yo era lo que yo llamo una persona pato. Sirvo pato. Crecimos mucho de golpe y después nos quedamos súper estancados. Y era una frustración porque decíamos, tenemos un proyecto súper potente y no lo sabemos hacer crecer. Los primeros 50.000 euros fueron en 2 horas y ahí saqué un montón de ventas otra vez, pero empezó el caos. Entonces tenía a mi madre, a mi marido, a mi hija de 13 años y yo contestando mensajes. Y me da como impotencia ver cómo muchos se quedan estancados en el mismo sitio pensando que no son capaces porque es un problema de seguridad en sí mismas. Esta no es mi vida, esto no es el emprendimiento que yo quería vivir. Pues evoluciona hacia algo que te dé más libertad en todos los sentidos, de horario y de beneficio. Y cuando yo entré a la academia militar, yo veía a mis instructores y yo decía, es que yo quiero ser como ellos. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast El Melonar. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una invitada que conozco desde hace 9 meses más o menos y que ha hecho una transformación brutal a nivel personal y profesional. Y con todos ustedes, Victoria Baquio, bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Bueno, total, 9 meses, un embarazo ya. Sí. Totalmente. Y 9 meses dentro de Blas es mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Yo no lo podía creer, ¿eh? Bueno, ¿quién es Victoria Baquio? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Victoria. Me dedico al mundo de la enseñanza dentro digamos, de la estética, más concretamente en el mundo de las uñas. Voy dirigida a todas aquellas personas que o desde cero o ya a nivel profesional se dedican al mundo de las uñas, a mentorizarlas, a guiarlas, a darles más conocimiento a nivel técnico y guiarlas en su camino hacia que sean más emprendedoras, que sean más empresarias dentro del mundo de las uñas, porque todavía hay muchas personas en este sector que están muy encadenadas a la mesa de trabajo. Entonces les transformo en formadoras para que puedan vivir mejor de la formación, generando más, trabajando menos tiempo y ellas así puedan tener una vida mucho mejor. Qué bueno. Y si tuvieras que resumir en una frase, a ver, imagínate, nos están escuchando muchos emprendedores y empresarios. La frase con la que llamarías tu atención, ¿cuál sería? Siempre puede ser mejor. ¿Y qué transformación has conseguido tú, por ejemplo, desde estos 9 meses? Estamos finalizando el primer trimestre del año, nos conocimos en mayo, junio del año pasado. ¿Qué transformación has conseguido en estos meses? Bueno, es que soy otra Victoria. Entré siendo, como yo digo, un pollito, donde no entendía absolutamente nada, literal, no te rías, no entendía absolutamente nada y ahora pues me siento con la capacidad de sentarme en una mesa a hablar con otros emprendedores de otros sectores, segura de mí misma, sabiendo de lo que hablo y pudiendo además aportar a las conversaciones, porque siempre uno se siente mejor. Y desde luego con Blas, lo que he conseguido hasta ahora, yo no lo podía creer. O sea, yo entré muy escéptica porque venía de otras experiencias muy malas, donde no había conseguido nada, nada más que me sacaran el dinero. Y bueno, es que tú lo conoces bien, este proceso nuestro. Sí. En 2 meses mi empresa facturó por 2 el año anterior. O sea, multiplicamos la facturación del 2023 en solo 2 meses. Fue una cosa que yo no podía esperar ni imaginar de ninguna manera. Sí, para poner un poco en contexto, cuando entraste, o sea, entraste en un summit, estaba Ángel, no estabas tú, y yo hablé con Ángel o sea, lo conocí el proyecto. ¿En qué punto estaba el proyecto de Victoria Baquio en ese momento? Estábamos muy mal. Te voy a dar una anécdota, ¿vale? Ese summit, Ángel, que es mi marido, tú lo conoces, fue solo, porque hablamos de Blas con otras personas que conocían la empresa, y fue solo porque yo estaba en otra ciudad impartiendo una formación. Y él me llamó desesperado, me dijo, tenemos que entrar, o sea, haz lo que necesitemos hacer, tenemos que, todo. Y recuerdo la anécdota del parking, porque aparcó en el parking del Hotel Princesa y cuando fue a sacar el coche eran 70 euros de parking. Y literal, o sea, era como una puñalada en nuestro corazón, porque ese momento 70 euros era algo que pues, dependíamos mucho del dinero en ese momento. Hicimos lo imposible para pagar, para entrar, dejamos la cuenta a cero, más bien en negativo. Y cuando yo volví, cuando yo fui por primera vez a un summit, porque yo nunca había ido,
Y fui como invitada y yo me puse allí y vi toda esa gente y yo decía, es que nosotros hemos pasado por ahí, por Dios, no os lo penséis, o sea, tenéis que aprovechar esta oportunidad. Tú empezaste conmigo en mayo, no, finales de mayo, empezaremos Sí, en junio, creo sí, que en fue la junio. primera, y tenías un coworking de manicura, Tenías das eso. formaciones internacionales, formaciones presenciales, tenías centro, Sí, yo tenía un coworking para manicuristas, que era un proyecto que en mi cabeza era espectacular, pero en la de que Ángel también, sí, le metí unos zascas en esa comida. Era un proyecto increíble que salió muy mal. Teníamos una academia presencial en Madrid, tenemos nuestra propia tienda física y el e-commerce y además yo viajo dando formaciones internacionales. La cuestión era que toda la empresa básicamente dependía de mí y si yo no trabajaba un día o me ponía mala, pues la empresa no generaba. Entonces ahí vi la importancia de lo digital. Sí, yo me acuerdo cuando empezamos la primera sesión, era en plan, no, esto no, el digital, vamos al digital porque si no... Y tú dabas formaciones presenciales, pero tampoco eras una persona súper tecnológica, sí que tenías una cuenta con mucha marca, tenías unos 100.000 seguidores o por ahí, pero tampoco de marketing o de conocimientos No, de no. montar un negocio online, no No, tenías. cero. O sea, en mi vida yo había hecho nada, o sea, ni un Zoom, ni un directo en YouTube, o sea, yo de Instagram no salía, ni hablar de embudos, ni de ads, o sea, cero. Trabajaba, yo era todo. O sea, yo era lo que yo llamo una persona pato. Sirvo pato. Yo era la que contestaba los mensajes, la que daba las formaciones, yo lo hacía todo. Me di cuenta de la importancia de tener un equipo que gracias a Blas he podido soltar esa cadena que me tenía ahí atada, que porque me negaba, me daba mucho miedo. Ahora tengo un equipo de marketing increíble que me apoya muchísimo y que sin ellos ahora mismo no sabría qué hacer. Y además es que, claro, no avanzábamos, había llegado un punto que la empresa crecimos mucho de golpe y después nos quedamos súper estancados. Y era una frustración porque decíamos, tenemos un proyecto súper potente y no lo sabemos hacer crecer. Ángel siempre decía la frase de tenemos una nave espacial y no la sabemos arrancar. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Te acuerdas? Y bueno, en julio por ahí, cuando empezamos ya a enfocar un poco y desarrollar el producto, ¿cómo fue ese lanzamiento, ese primer lanzamiento que hiciste? Bueno, es que lo primero es que yo... Cuenta así a nivel de números, o sea, Vale. no tenías nada. No tenía nada de nada, vamos, no tenía ni automatizaciones, no tenía nada. De hecho, la primera idea era lanzar una formación en noviembre, a la que tú nos dijiste, ¿pero dónde vais en noviembre si estamos en julio? Se te acababa el programa. Total, no me daba tiempo ni a renovar. Y tú, no, lanza ya. Me acuerdo perfectamente, eso fue tercera semana de julio, hicimos el lanzamiento segunda semana de agosto, que yo creo que, o sea, no era peor Sí, época del me acuerdo de tu año. pregunta. ¿Agosto es mal mes? Y digo, bueno, depende para qué, no sé mejor. ¿La primera quincena de agosto es mala época? Y digo, bueno, sí, es la peor, pero lanzado ya. Sí, lanzamos el peor mes del año. Que es cuando todo el mundo se va de vacaciones. Exacto, y fue espectacular. Aprovechamos mucho, yo trabajo mucho la marca personal en Instagram y aprovechamos mucho ese precalentamiento inicial para explicarle a la gente todo lo que pueden conseguir si se convierten en formadoras a través de mi programa de formación. Claro, utilizábamos los días en la playa, las excursiones en moto de agua, el comer en restaurantes, por lo típico de unas vacaciones, de que te vas a la playa y estás ahí disfrutando en familia, sin ningún tipo de estrategia. O sea, era, estoy aquí tomando sol, voy a subir una historia diciendo, oye, mira, chicas, estoy aquí en la playa, pero estoy trabajando, contestando mensajitos, a mi ritmo, tal, sin ads, sin equipo de marketing, publicitamos a través de botón azul de Instagram, con números, ¿no? Metimos en el calentamiento para el webinar 2.500 euros en Instagram. Los números, o sea, la reacción fue increíble. Conseguimos 8.000 seguidores, 5.000 y pico comentarios pidiendo información para inscribirse al webinar gratuito. Y el lanzamiento, hicimos lanzamiento, subimos publicación en paralelo en Instagram. También le metimos 2.500 euros. Y el retorno fue casi rozando los 100.000. Wow. Y los primeros 70 en 2-3 días, ¿no? Bueno, los primeros 50.000 euros fueron en 2 horas. Wow.
Y en los siguientes 72 horas fueron la mayor parte del resto. Después lo que pasa es que yo me vine arriba porque yo decía que a mí no me gustaba vender y me vi tan suelta y me gustó tanto aquel momento que yo dije, yo quiero esto todos los días, qué fácil, ¿no? Me inventé un webinar un día, pero este lo cobré. Entonces, lo cobré muy económico, ni 30 euros, pero bueno, metí mucha gente y ahí saqué un montón de ventas otra vez. Entonces, ahí terminamos como de rematar y ya fue todo, bueno, la venta se cerró, pero empezó el caos a nivel entrega porque, claro, esto era muy bonito el lanzamiento, pero yo lo tenía previsto para noviembre y no estaba ni hecho. El programa no estaba ni grabado. Yo me acuerdo la frase de la semana, que es como el objetivo que perseguimos esa frase. Durante 2 meses era en plan grabar la formación. Sí. O sea, no había otra. No había otra cosa. Y lo fuerte fue que nunca llevé a cabo la frase de la semana y que me planté en noviembre, cuando empezaba la entrega, grabando los días de antes de las entregas, los vídeos, apuradísima, con una persona que me ayudaba con la edición, porque al principio la edición también la hacía yo. Claro, porque yo soy pato para todo. Exacto. Y bueno, la verdad es que la reacción del público fue espectacular y de hecho, vamos, se han hecho ya 3 entregas de este programa y ha sido increíble. Qué guay. A mí un aprendizaje de esto es en plan, no tenías ni idea de cómo hacer un webinar. Yo me acuerdo que me senté contigo, te ayudé a prepararlo, unas sesiones que no acababan nunca para eso, pero tu equipo de setters, ¿puedes hablar de él? Bueno, claro, mi equipo de ST soy yo. Hola. Ahora sí tengo una persona. Pero también era tu hija, tu sí, madre, sí, es verdad, tu marido. Es verdad, claro, es que no he explicado esto, tienes toda la razón. Mi equipo de ST es que, claro, cuando nosotros lanzamos la publicidad en Instagram, al webinar, no teníamos ni idea que eso iba a funcionar de esa manera. 5.000 y pico comentarios sin automatización. Que había que contestar, porque yo decía, es que si dejo a una persona sin contestar, esta persona no llega al webinar y no le voy a poder vender. Entonces tenía a mi madre, a mi marido, a mi hija de 13 años y yo contestando mensajes todo el día, la copia y pega, copia y pega, copia. Cualquier momento del día era mandando mensajes, porque teníamos muy pocos días para contestar todo eso. Y mi madre, la pobre, no se levantaba del sofá de su casa todo el día y me decía, hija, es que no paran. Y yo, ni tú tampoco, mamá, tú sigue. Sí, además eso, o sea, para la gente que tiene miedo a vender cuando no tiene el producto hecho, cuando no tiene el webinar bien, o sea, esto es un aprendizaje brutal, porque lo peor que puede pasar es que vaya tan bien que tengas que meter a toda tu familia y amigos. No te preocupes, ya lo compensarás. Sí. Pero tardaste 3 meses casi en empezar a entregar el programa. ¿Tú crees que eso supuso un problema para las clientas? Realmente es que yo vendí con una fecha de entrega. Entonces, la gente compró en agosto sabiendo que hasta noviembre no recibía. Entonces, ¿a día de hoy lo volvería a hacer? Sabiendo que iba a tener esos resultados, sí, pero no lo hago así. Ahora lo hago en entrega inmediata, pero porque ya también tengo la seguridad, tengo el programa grabado, todo ya en orden, pero yo necesitaba tiempo para las grabaciones, porque además, aparte, tenía mis otros proyectos, que estoy constantemente fuera de España. Proyectos llamados melones, ¿no? Sí, exacto. De esos que tengo que ir cerrando. No, está muy bien. Y además, ¿cómo se enseña? ¿Manicura online? O sea, para la gente que dice, no, es que lo mío no se puede enseñar o no puedo digitalizar mi negocio. Sí, de hecho. ¿Aprendizajes o...? El otro día estuve en Miami y contraté un masajista que está allí, es español, pero está allí y yo ya veo negocios en todos lados. Entonces yo le decía, pero tú trabajas aquí solo, o sea, eres una máquina, tío, tú no vendes formación. Me decía, lo he intentado, pero no me va bien, porque creo que lo mío no se puede enseñar online. Digo, si quieres te ayudo. Le dije, si quieres te ayudo a hacer una formación online. O sea, realmente tienes que tener la seguridad de tener el conocimiento, tienes que tener el control de saber dirigirte a tu público y conocer muy bien al público. Yo conozco muy bien a mi público porque yo era mi propio avatar. Entonces sabía cuáles eran los pasos que yo tenía que dar para llegar al destino. Hice el camino perfectamente porque me he ido tropezando por él desde que empecé. Entonces, intento de cierta forma que mi público se ahorre todos esos tropiezos. Y la verdad es que conecto de una forma muy emocional con mi público y, bueno, el otro día terminé hasta llorando yo en el webinar. O sea, imagínate qué nivel de entrega. Pero porque me pongo a recordar momentos que yo vivía y que sé que estas mujeres están viviendo actualmente y me da como impotencia ver cómo muchos se quedan estancados en el mismo sitio pensando que no son capaces porque es un problema de seguridad en sí mismas,
que no pueden seguir creciendo, que ya no van a poder conseguir hacer nada más, que viven como viven y si tienen que echar 10 horas trabajando es lo que hay para sobrevivir. Y el mundo de la manicura está muy desvalorizado en España, en el mundo en general, ¿no? Pero vamos a hablar de España, tanto por parte de propios manicuristas como del público. Entonces piensan que una mujer o una empresaria no puede vivir del mundo de las uñas. Oye, pues yo vivo muy bien del mundo de las uñas, porque he sabido reencauzar mi camino, porque yo me tiraba 12 horas trabajando sentada en una mesa haciendo uñas y yo dije, mira, esta no es mi vida, ni la vida que... Esto no es el emprendimiento que yo quería vivir. Y mi hija estaba allí conmigo todos los días, por las tardes, y yo decía, no, mi niña no va a estar aquí pasando toda su infancia por las tardes después del cole conmigo, mientras yo le hago las uñas a otras mujeres para que estén divinas en sus casas o con sus hijos en el parque. Y ahí tomé la decisión y sé, es que es la evolución natural de una manicurista. Tú no puedes estar 25 años sentada en una mesa haciendo uñas porque es que físicamente te vas a agotar, te vas a lastimar, porque se hacen movimientos fuertes, se te dañan las manos. Entonces, pues evoluciona hacia algo que te dé más libertad en todos los sentidos, de horarios y de beneficios. Y tú, como formadora, es un ciclo. Todo el mundo dice, es que ahora hay muchas formadoras. No. Ahora esas formadoras van a crear generaciones nuevas de manicuristas, que de aquí a 10 años querrán ser formadores. Entonces las formadoras de ahora ya se retirarán. Entonces al final es un ciclo y siempre hay la misma cantidad de gente en la rueda. Sí, tal cual. Y a mí me parece muy bueno eso porque tú conectabas y al fin y al cabo, o sea, el copy o el marketing es meterte en la conversación mental de tu cliente. O sea, tú subías las fotos en el calentamiento de cómo estaba tu hija en el salón cuando eso. Y también creo que todas esas cosas, de ver la vida que tienes ahora o que tenías en ese momento ya y la que tenías unos años antes, creo que eso conecta y es el porqué y va más allá de dinero, ¿no? Exacto, es que el público ve que en el momento en el que ellas se encuentran, yo también estuve. Y ven lo que he conseguido de cierta forma en muy poco tiempo, porque realmente ha sido muy poco tiempo, han sido 4 años, y todo el mundo quiere evolucionar en la vida. Yo no me veía, y yo empecé en el mundo de las uñas, no era una niña de 20 años, yo tenía 31 años cuando empecé, y yo no me imaginaba que iba a poder, con 31 años, empezar una nueva profesión, porque yo venía de otra cosa totalmente distinta, que no tenía ni relación con el servicio, con 31 años, coger un poco de autoridad en un sector que ya estaba muy masificado. Pero cuando tú llevas un propósito, que al fin y al cabo la persona que se dedica al servicio, el propósito es precisamente ese servir, es algo muy noble, o sea, estás dándole algo a otra persona. Bueno, obvio, a cambio de dinero, porque todos vivimos por eso. Pero incluso ni por ese dinero, porque es que realmente el mundo de las uñas, como te digo, está muy mal pagado. Entonces, la persona que lo hace y que de verdad perdura en esta formación, en esta profesión, perdón, es porque de verdad le gusta lo que hace. Yo quería enseñar porque ese era mi propósito, porque siempre me ha gustado. Es más, nos ponemos, yo antes era militar y cuando... Esto no lo sabía, ¿eh? ¿No lo sabías, Jaime? No. Sí, yo fui bombero militar 8 años. Y cuando yo entré a la academia militar, yo veía a mis instructores y yo decía, es que yo quiero ser como ellos, quiero ser eso. Y cuando entré en la academia de uñas, yo decía, es que yo quiero ser como mi profesora. Entonces, al final, todo me llevó al mismo punto. Y es que yo quiero enseñar a otras personas. ¿Y qué crees que es lo que te ha hecho posicionarte tan rápido y haberlo conseguido tan rápido? Tú, que vienes de militar, con respecto a otras personas que te ganaban 12 años, ¿no? Sí. Porque una de 31 años, pues igual lleva 15 o 16 años ya haciendo uñas. Exacto. Bueno, es que yo lo que voy a decir ahora va a sonar muy romántico, pero es la realidad. El esfuerzo, la constancia, el volverlo a intentar una y otra vez, porque si yo hubiese hecho caso a las señales, yo hubiese dejado el mundo de las uñas, porque he tenido muchos tropiezos. Sí. Esa parte me la contasteis en el podcast ese que me mandó Ángel. Y me gusta mucho ver, sobre todo, yo cuando me contó Ángel fue en plan, wow. ¿Quieres contar un poco esos impedimentos, esos palos en la rueda, esos golpes que te has dado para llegar hasta aquí? Bueno, mi primer negocio fue en Sevilla, mi primer centro de uñas fue en Sevilla, funcionó espectacular desde el primer momento. Utilizamos una estrategia muy potente. En la inauguración, todas las clientas que vengan tendrán una puesta de uñas gratis. Trabajé 3 semanas gratis, pero después tuve 6 semanas de lista de espera durante todo el año siguiente que estuvo abierto.
no tenía redes sociales, o sea, la publicidad se hizo en flyers de papel. Y decidimos abrir otro centro con escuela porque en menos de un año venía gente de otras ciudades de alrededor a pedirme formación. Entonces fuimos a hacer como una especie de investigación, a ver qué pasa en estas ciudades, por qué viene tanta gente. Nos mudamos, traspasamos este negocio, así muy resumido, ¿vale? Nos mudamos a Huelva, traspasamos el negocio y, bueno, pues nos entraron a robar en casa y nos robaron absolutamente todo lo que teníamos. Estamos hablando del año 2018, perdón. Entonces, todo el mundo pagaba en efectivo, la tarjeta no vino muy fuerte hasta el 2020 con el COVID. Sí. Teníamos todo el dinero del traspaso en efectivo en casa. Mi niña tenía su bucho de esto de las moneditas, los ahorros, lo típico, ¿no? Nos dejaron literalmente con una mano delante y la otra detrás. Ese mismo día dijo Ángel, que es de Murcia, me vuelvo para Murcia, ¿te quieres venir? ¿Te vienes? Venga, nos vamos. Me mudo a casa de mis suegros con absolutamente nada. O sea, de tener un negocio que funcionaba espectacular a no tener absolutamente nada. Yo le eché un poco la culpa a mi trabajo, al mundo de las uñas, por lo que nos pasó. Porque en realidad la culpa no es de nadie, la culpa son decisiones. Y tú tomas la decisión y estás en el momento equivocado, en el lugar equivocado y ya te ha tocado. Porque yo no tenía la culpa de eso. O sea, la culpa es de la persona que entró en mi casa y robó. Pero le eché la culpa a eso y yo decía, vivíamos tan bien, no teníamos necesidades. Cuando yo estaba en el ejército y tenía un trabajo fijo hasta los 65 años, trabajaba 2 días, libraba 9. ¿Qué necesidad tenía yo de ponerme a hurgar? 1 año y medio estuve totalmente separada del mundo de las uñas, totalmente separada. Cuando yo abrí mi primer centro me abrí un Instagram y de hecho hay un parón, un salto enorme de 1 año y medio. Volví a trabajar en lo que había trabajado cuando era nena, casi con 20 años. Me puse a trabajar de camarera en una discoteca. Trabajaba de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Y mis compañeros me hacían la vida imposible, porque además ahí trabajábamos por comisiones de venta y yo vendía mucho porque, oye, pues soy muy salada y le caía bien a la gente, pues ¿qué hago? Mi marido se puso a trabajar con un amigo que tenía una empresa de reformas y estuvimos ahí 1 año en casa de mi suegra. Nos independizamos, bueno, claro, no teníamos gastos. Vendimos un coche cuando nos fuimos de Huelva, porque teníamos 2, nos quedamos con 1, y con lo que habíamos conseguido ahorrar en ese año y el coche, mi marido me dijo, ¿por qué no abrimos otra vez una academia? Un salón, qué es lo que te gusta, que nos iba muy bien y volvemos a hacer lo que nos gusta a los dos. Bueno, vendimos el otro coche, nos quedamos sin coche. Ya, bueno, dijimos de perdidos al río y montamos nuestra nueva academia, esta vez en Murcia, donde estábamos, una academia espectacular. O sea, lo dimos todo. De hecho, se convirtió en una academia referente. Inauguramos el 29 de febrero de 2020. Buena fecha. Dijimos, queremos un día importante. Pues sí, venga, 29 de febrero de 2020. Sí fue muy buena fecha hasta 14 días más tarde, que nos confinaron por COVID. Y nosotros lo habíamos dado todo, o sea, literalmente... ¿Comprasteis el local? Euro. No, era de alquiler, pero la reforma fue muchísimo dinero. Todo estaba súper al detalle. Pusimos una academia referente, como te digo, porque cada alumna tiene una pantalla en su mesa que va directamente conectada con mi mesa y todo lo que yo hago en mi mesa le aparece a ella. O sea, era una locura. Hicimos una inauguración, contratamos influencers que vinieron desde Madrid, un espectáculo drag queen, un DJ, un cortador de jamón. O sea, yo lo di todo. Con la misma estrategia que la otra vez, de las personas que vengan a la inauguración tendrán una puesta de uñas totalmente gratis. Contraté a una manicurista fija para que empezara a trabajar conmigo allí. Y a los 8 días, trabajamos 8 días. No recogimos 1 euro porque eran citas gratuitas. A los 8 días de trabajo tuvimos que cerrar. Y nosotros no teníamos ni 1 euro en el banco para pagar ni el alquiler de nuestra casa, ni el alquiler del local, nada, 0. No teníamos coche, además, que nosotros vivíamos en un sitio que para ir a hacer la compra necesitábamos el coche. Bueno, un amigo nos prestó un coche, mis suegros nos dejaron dinero, mi padre nos dejó dinero, la ayuda famosa del autónomo de 400 euros, que eran como un regalo caído del cielo cada vez que entraba en la cuenta, y teníamos para comer.
Bueno, yo me tiré 3 días llorando en mi casa. Y mi marido, por favor, pero mira, ponte a hacer uñas, aunque sea para entretenerte, y haces directos en Instagram y cosas. Bueno, cuando por fin consiguió convencerme, yo me levanté de la cama porque estaba como, o sea, era como otra vez lo mismo. Yo le decía, universo, ¿qué más señales me tienes que dar para que yo me dé cuenta de que este no es mi camino? Bueno, pues en gran medida gracias a Ángel, que fue el que insistió y me apoyó y me empujó, empecé a moverme más en Instagram. Y en el confinamiento, bueno, claro, imagínate, todo el mundo metido en su casa sin hacer nada todo el día, pues en el confinamiento ganamos como 20.000 seguidores. Bueno. Y empezaron a contactarme personas para hacer campus online, en directo y cosas así. Y cuando volvimos a trabajar en mayo, empecé a lanzar formaciones presenciales y todas se llenaban. Y yo decía, es que no me lo puedo creer. Todas, era una detrás de otra. Nosotros teníamos una academia con 18 puestos y era sacar formación, 18 plazas Murcia, vendidas, ¿no? En Murcia. Sí, que además es una ciudad pequeña, que tampoco sabes. Y a los 2 o 3 meses me contactaron para llevarme a la academia de esas personas que me contactaron a dar una formación. Y yo entonces no tenía ni condiciones de contratación, ni me había planteado nunca, oye, si me llaman, ¿qué les cobro? ¿Qué les digo? ¿Cómo me tienen que contratar? Y le dije, bueno, pues no sé, mira, pues yo qué sé, te digo, te cobro esto por la formación. Y me dice la chica, bueno, imagino que aparte te tengo que pagar los vuelos, el hotel. Y yo decía, ¿pero tú de dónde me estás escribiendo? Me dice, de Nueva York. Wow. Y yo me quedé, digo, claro, Nueva York, o sea, no es Cuenca, que hay varias. No, Nueva York hay una. Sí. ¿Sabes? Yo decía, ¿en serio? Pero tú sabes que, o sea, me estás escribiendo a mí, yo soy Victoria Bacchio. Sí, es que me encanta tu trabajo, me encanta cómo trabajas, me encantaría que vinieras a mi academia. Y fue como increíble porque hasta el momento ningún profesional del mundo de las uñas español ni residente en España había dado formaciones en Nueva York. Y es una marca personal, ¿eh? Sí, y en Estados Unidos habían dado en Miami un par de personas, o sea, era como muy fugaz. Y ahora, hoy por hoy, es mi segundo país, vamos, voy todos los años varias veces a dar formación. Y, o sea, con toda esta historia de haberte caído y levantado, ¿qué aprendizajes has sacado y qué consejos darías a la Victoria de 2017, ¿no? O sea, o a alguien que esté en el punto de Victoria de 2017 queriendo empezar a emprender? Bueno, yo como le digo a mis alumnas, todos pasamos malos momentos, el que está más arriba, el que está más abajo, todos pasamos malos momentos, cada uno a su nivel. Evidentemente los problemas de uno son los más importantes. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, se soluciona. O sea, si tú necesitas 2 días, 3 días, 3 meses para salir del hoyo, date tu tiempo, pero sabes que hay un momento en que ya tienes que tomar acción. O sea, ya te has caído, sacúdete las rodillas. Una lloradita y así. Exacto, lloras un poquito, como me dice mi madre, cuanto más se llora, menos se mea, adelante, ¿sabes? Y hay que seguir porque nadie va a venir a rescatarte. Yo digo, mira, nadie te va a venir a la puerta a darte un negocio que funciona perfectamente. Nadie va a llegar a decirte, toma, este es el código de una cuenta millonaria para ti. Nadie, eso no va a pasar. Eso pasa en las películas. En la vida real se lucha y se trabaja y se madruga y eso hay que hacerlo todos los días. Y si tú tienes esa sangre de emprendimiento, porque eso creo que se lleva adentro, sabes que eres emprendedor todos los días de tu vida, todas las horas del día. Y que tendrás días más tranquilos, pero que tu empresa va contigo de la mano y que tienes que, y sobre todo al principio, o sea, al principio depende de ti. Y yo estoy en un punto, gracias a Dios, que eso me lo ha enseñado Blas, que ya me voy desprendiendo un poco más, voy dando un poco más de cuerda y puedo irme de vacaciones 15 días y no va a pasar nada grave, espero. Pero al principio eres tú, tu empresa eres tú. Paciencia, o sea, las cosas no caen de un día para otro. Y para llegar hasta aquí, si echas la vista atrás, ¿qué decisiones o qué decisiones complicadas o qué miedos has tenido que afrontar para poder estar donde estás hoy? La inversión, me daba mucho miedo soltar dinero en cualquier ámbito. Las contrataciones también era como pavor. Y precisamente eso, el delegar. Veía cualquier inversión como un miedo absoluto y si no sale, bueno, pues a día de hoy digo, bueno, si no sale solo es dinero.
Los problemas de dinero se solucionan con dinero. Exacto. Si no, sale solo es dinero. Es aprendizaje, es que a veces se gana y otras se aprende. He aprendido mucho a base de meter mucho la pata, de perder dinero, pero es que todo eso ha sido crecimiento. Y lo volvería a hacer, ¿eh? Tal cual, exactamente igual. Tal cual, exactamente igual. Volvería a pasar otra vez por el robo en la casa, volvería a pasar otra vez por el confinamiento en el COVID, porque todo eso precisamente es lo que ha forjado a Victoria actual y a Victoria Bacchio SL. Si no hubiese pasado, a lo mejor todavía estaría en Huelva haciendo uñas en una mesa. ¿Y qué crees que ha cambiado en estos 9 meses que llevas con nosotros? Bueno. Porque para poner en contexto, empezaste conmigo 5 meses y luego pasaste al programa Scale con Antonio, que es el 1 a 1 con Antonio. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado en la Victoria de mayo de 2024 a la de hoy? Es que, como te he dicho antes, soy otra persona. Me sentía, aunque doy esa apariencia de mujer muy segura, porque también intento proyectarla, esa apariencia, me sentía muy pequeña. Vamos, de hecho yo recuerdo las primeras veces en eventos vamos, el Cuando primer fuiste a weekend. Brasil, ¿no? No, el primer weekend. Cuando fui a Brasil ya iba yo, porque ya venía del lanzamiento, ya era yo la reina del mambo. Sí, era tu momento. Pero el primer weekend era como, yo no me estoy enterando de nada. O sea, estoy aquí y en mi cabeza hay un mono con unos platillos. No me entero. Después del lanzamiento ya empecé a entender cosas. Claro, aquí o te pones las pilas o te caes, es que no te queda de otra. Empecé a entender cosas y yo llegué a Brasil, que yo era la ejecutiva número 1 de todo aquello, vamos. Y además es que si no te lo crees, no lo vas a conseguir. Entonces yo iba con toda mi cara dura, hablando con todo el mundo, y yo me miraba a mí misma, y es más, por las noches iba con Ana Muñoz. Iba con Ana y decía por las noches, Ana, qué fuerte es que hace 2 meses no sabía ni lo que era un lead. Literal, o sea, no sabía lo que era un embudo, no sabía lo que era nada. Y digo, y ahora, oye, estoy en Brasil, estoy en un evento haciendo networking con 20 personas multimillonarias, como me vi en el evento de Peter Sabá, hablando con José Elías, con Vilma Núñez, en una mesa, y yo decía, es que es increíble lo que el conocimiento te hace conseguir. ¿Crees que ese entorno también te ha cambiado, te ha acelerado? Totalmente. O sea, 100% no, 1000%. Totalmente. Y además, esto es como un poco vicio, porque empiezas y cada vez quieres más ese entorno y rodearte más de esa gente. Y cuando no estás en ese entorno, lo notas. Anoche, por ejemplo, sin ir más lejos, quedé a cenar con una persona de mi sector también, una gran empresaria de mi sector. Me dio muchísimo gusto poder tener una conversación con esa persona, con una persona que entiende lo que yo paso, porque también lo ha pasado, y poder aprender de otras personas que ya tienen el conocimiento. Hay una frase que a mí me encanta, que es, si eres el más listo de la mesa, te tienes que cambiar de mesa. O sea, yo quiero ser siempre la más tonta, porque es que tengo tanto que aprender y soy como una esponja, y me encanta. Y me encanta, de hecho, estar rodeada de gente que me saca años luz, en ese sentido, a nivel empresarial. Porque, jolín, es que mira todo lo que han conseguido, cómo lo han conseguido. Yo recuerdo una conversación con José Elías en la central de Hotmart en Belo Horizonte, y yo no sabía ni quién era ese señor. Literal, yo estaba hablando con una persona que no sabía quién era, solamente me dijo, no, este es un crack empresario brutal, tal. Y, pues voy a hablar con él. De eso se trata, ¿no? El networking, echarle cara y oye, ¿tú qué? Y teníamos un corro de gente alrededor, y yo decía, pues sí que está interesante la conversación, que está todo el mundo aquí pendiente. Y en un momento que yo me pongo a hablar con una persona y él se pone a hablar con un acompañante suyo, me dice una persona, no sabes quién es, ¿verdad? Y yo, no tengo ni idea. Digo, pero es un tío súper interesante. Dice, ya lo sé que es súper interesante, tiene un montón de empresas y es un gran empresario español. Y cuando me doy la vuelta y vuelvo a hablar con él, y a esto es a lo que me refiero, echarle cara a la vida, yo le dije, oye, José, ¿tú cuánto facturas? Y el tío, ni corto ni perezoso, me desglosó cada una de sus empresas y me dio allí una clase en un momento de locos. ¿Qué te llevaste de esa conversación? Bueno, me llevé un contacto, porque sigo teniendo contacto con él. Qué bueno. Y mucho aprendizaje. O sea, una persona que hace 11 años literalmente estaba en la quiebra más absoluta, con su mujer embarazada de gemelos, a punto de dar a luz, y él sin trabajo. O sea, eso me lo contó él a mí. Me dijo, yo venía de la nada. O sea, yo era un electricista que trabajaba en una empresa de electricidad, y un día dije, bueno, pues que tengo que ir a pedir dinero al banco porque no me queda de otra, porque no tengo ni para comer. Y forjó una empresa de electricidad que anualmente le da millones.
Y una cosa, la otra, la otra, la otra, o sea, y yo quedé impresionada. Y ni te cuento cuando estábamos en el Fire y viene Bilba Núñez y me dice, ay, tú eres la de las uñas. Digo, ay, ¿tú me conoces? Joder, porque es una crack. Sí. Y que una persona tan reconocida a nivel mundial simplemente se tome el tiempo de venir a decirte, no te conoce, pero, oye, pues he escuchado hablar de ti, me interesa. Bueno. Es como, no estás haciendo las cosas muy mal. De hecho, 2 meses después, o sea, tú dabas formaciones internacionales, pero 2 meses después te llamaron de eventos empresariales de Argentina. Sí, exacto. No de uñas, nada tenía que ver con las uñas. Sí, eso fue brutal. Eso fue un salto en mi carrera que creo que me cambió muchísimo. Y es que alguien, gente que de hecho conocí en Brasil, se interesara por mi caso para que yo intentara o diera alguna ponencia, intentara de cierta forma inspirar a otras personas que están en el mundo del emprendimiento, oye, pues a intentarlo, a conseguirlo, y que explicara cuál ha sido mi proceso de crecimiento, me pareció, o sea, obviamente dije, tengo que hacerlo. Tengo que vivir esa experiencia. He estado ya en 2 formaciones, en 2 eventos empresariales en Argentina y fue increíble, fue increíble. Y a nivel de, o sea, por ejemplo, eso a nivel empresarial o intangible. A nivel de números, o sea, puedes entrar en facturación, es decir, de, bueno, de lo que estabas facturando antes, en 2024 ahora, ¿cuánto es? ¿1 por 2, 1 por 3? De 2023 a 2024, en 3 meses hicimos 1 por 2, en 3 meses, después ya perdí la cuenta. Y Sí, porque los números no sigues son lo sin llevar, mío, ¿no? no, eso se dedica a otra gente. ¿Ves? He delegado completamente. Eso estaba en nuestro primer plan de acción. O sea, aunque no cumplas todo lo que te decimos, puedes conseguirlo, ¿vale? Exacto. Y este trimestre 2025, en comparación al trimestre 2024, han sido 1 por 3. ¿Y qué proyección? O sea, estamos a final del primer trimestre de 2025. ¿Con qué previsión tienes de aquí a diciembre? Pues voy a hablar respecto a 2023, porque en 2024 a mediados entré con Blas, entonces de previsión de 2023 a 2025 finales, un anual 1 por 5. Bueno. Y no estabas facturando poco tampoco en 2023. No estaba facturando poco, unos 180.000 anuales. ¿Y qué 3 decisiones o qué decisiones grandes crees que tienes que tomar? ¿O qué 3 pilares, palancas para llegar a eso? ¿Renovar el año con Blas? A Antonio le gusta esta parte. Vamos, lo tengo muy claro. O sea, Blas es una nómina más de mi empresa y es indiscutible. O sea, puedo no pagar internet, pero Blas tiene que estar. Seguir haciendo crecer mi equipo, porque mi empresa está creciendo, pero mi equipo va, el crecimiento es más lento, entonces tengo que empezar a confiar más en la gente. Y pues esto, el famoso calendario de CEO, que Antonio me lo tiene tan metido, decir que no a muchas cosas, porque sigo diciendo que sí. ¿Cerrar algún melón? Sí, todos. Si venía en el ascensor hablando con Antonio y me dice, ¿sabes qué? Eso que estás hablando es otro melón. Digo, pero está súper bien, porque claro, yo le rebato todo el rato. Pero es que mi mente no para. O sea, yo estoy todo el rato. El otro día del webinar saqué otro melón. Digo, Antonio, tengo una idea. Esto va a ser una bomba. Para. Entonces, sí, tengo que frenar. Mi mente va muy deprisa y claro, yo como empresa no puedo ir tan rápido. Entonces, se me acumulan las ideas y tengo que hacer un filtrado. Además, Ángel, tu socio y pareja, es peor aún. Sí, porque es que además es lo que le explico yo a Antonio. No nos hacemos nada bien porque cuando uno está calmado, el otro se le enciende la bombilla y si no es al revés. Entonces ayer yo estábamos en pleno lanzamiento, entonces estaba yo con el agobio de cierre de las ventas, tal, no sé qué, y él hablándome de un evento que hay en su cabeza, que se quiere montar un evento, y yo, vale cariño, pero no ahora. O sea, eso para el año que viene. Sí, somos la gasolina y el fuego. ¿Y qué tal este lanzamiento? Súper bien. A pesar del poco tiempo que tengo, que bueno, me meto en muchas cosas en el mes, entonces el foco se dispersa, el cierre de la venta está siendo súper bueno, con muy poca inversión que le hemos metido, pero ha habido más foco, ha habido más organización, todo mucho mejor organizado. ¿Y qué crees, o sea, a nivel de equipo, por ejemplo, crecer equipo? ¿Qué crees que necesitas para hacer un por 5 con respecto a 2023? Necesito
como dice Antonio, una killer en mi equipo que sea como mi por dos, o sea, que sea mi sombra, que sea yo con otro nombre. Porque empiezo a... Llega un momento que hay cosas que me cuesta responder, no porque sean difíciles, sino porque me genera cansancio emocional. O sea, llega un momento que digo a la chica que trabaja conmigo, no lo sé, no lo sé, sí lo sé, pero, o sea, resuélvelo. Para mí es importante que el equipo crezca, todo lo que tiene que ver con estrategias de venta. También nos queremos meter un poco, también enfocar un poco el e-commerce para que crezca, porque no le hacemos caso y tenemos ese gran melonazo ahí, que eso está ahí cogiendo polvo y no puede ser. Entonces, necesito un equipo de marketing potente. Trabajo con 2 personas espectaculares, la verdad, pero ya voy buscando equipo para esa parte. Ahora estoy también con una creadora de contenido, que eso antes era para mí impensable, o sea, antes lo tenía que hacer yo todo, me lleva con la vara. Cada vez que subo una historia me dice, no lo subas así, bórralo, déjame que te lo haga yo. Y yo, vale, perdón. Es difícil porque la parte del equipo para mí es la más complicada. He empezado a trabajar con setters, me ha costado, pero bueno, he elegido a lo mejor mal, pero he aprendido lo que no necesito. Y de cara a los próximos lanzamientos, evidentemente, es contratar más setter, contratar closer que hagan el trabajo correctamente y para cerrar más ventas, conseguir que la empresa siga creciendo y al final es eso, generar un equipo que apoye, entienda las decisiones que yo tomo y que sea capaz de tomarlas por sí mismo. Para mí una de las claves tuyas es la rapidez de decisión. Sí. Y, por ejemplo, veníamos hablando en el coche de aquí, de la comida, y era eso, cómo toma esta decisión de aquí no, aquí sí. Y cómo, o sea, porque en estos 9 meses yo he visto un cambio en ti a nivel empresarial, las conversaciones que tienes. ¿Cómo has llevado a nivel personal o emocional ese cambio? Me he sentido muy cómoda. Me he sentido muy cómoda y hay momentos como... Me siento a veces como un niño el Día de Reyes, ese entusiasmo increíble, ¿sabes? Es como que, Dios, todo lo que he aprendido. O sea, porque además como me gusta, lo vivo desde el entusiasmo más infinito y más profundo además. Y yo, por ejemplo, cuando realizo mis webinars de venta, te lo juro que lo disfruto increíble. Vamos, este fin de semana eran 8 horas y me he plantado en 14. O sea, era no sé parar, me encanta. Siento además, como yo le explico a Antonio, yo sé que no voy todo lo rápido que podría ir, pero es que yo vengo del escalón -1 y creo que he subido mucho en muy poco tiempo. Claro, es que tú tienes que compararte con la victoria de 2023 o de 2024. Claro, exacto. No con José Elías, por ejemplo, o Vilma Núñez, Exacto. que llevan muchos más años de rodaje y para ellos abrir una nueva empresa es fácil. No, es una comida. Es una Entonces, comida. me parece muy bueno esto y que, o sea, a nivel personal o, por ejemplo, de pareja, ¿cómo es emprender en pareja? Las partes buenas y las malas. Todo tiene parte buena y parte mala. Yo amo a Ángel por encima, vamos, yo lo digo, es mi pilar fundamental. Sin él, Victoria Bacchio no existiría, porque él es el impulsor, el que aguanta. Ha tirado de ti cuando Mucho. incluso tú no creías. Exacto, él ha tirado mucho de mí, me ha apoyado mucho en mi crecimiento a todos los niveles y de hecho me alaba constantemente. Constantemente me dice lo bien que lo hago, mira lo que has hecho, mira lo que has conseguido, todo el mundo está muy contento contigo. O sea, está muy orgulloso de lo que he conseguido, pero es que no lo he conseguido yo realmente, lo hemos conseguido juntos. Lo que pasa es que la cara visible de la empresa soy yo. Pero digo, es que a lo mejor eso es lo que eso es lo que se ve, pero es que detrás hay mucho más. Y claro que hay momentos malos. Lo peor que yo llevo, no poner el límite que de la puerta de la casa para adentro no hay empresa y que de la puerta de la empresa para adentro no hay casa. O sea, el no cruzar los temas en una pareja es muy difícil, porque si estás mal en casa y te vas al trabajo, vas a estar mal en el trabajo. Y si pasa algo en el trabajo y te vas a casa, el problema del trabajo se viene contigo. Entonces, ha habido momentos donde yo le decía, no me hables del trabajo, no me hables de nadie de la competencia, no me hables de nada que tenga que ver con uñas. O sea, vamos a hablar de cualquier otra cosa, porque también es necesario desconectar en ciertos momentos, porque si no, la saturación es máxima.
¿Hemos pasado momentos difíciles? Sí, porque somos dos personas, somos muy diferentes y tenemos puntos de vista distintos. Hemos metido mucho la pata, hemos creado proyectos que han sido para nada, pero lo importante, o sea, son 17 años de relación, la empresa tiene 7, bueno, como empresa desde el 2019, y hemos crecido tanto a nivel personal como a nivel empresarial juntos, porque nos conocimos, yo tenía 22 años. Entonces, bueno, como yo digo, es que hemos evolucionado en todos los sentidos uno al lado del otro. Entonces, bueno, es que esto ya es lo que hay, o sea, ya no hay cambios y, bueno, la verdad es que estamos en el mejor momento, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, muy tranquilos, pero es cierto que siempre hay idas y venidas, y además cuando se trabaja en pareja, y eso todo el mundo que trabaja en pareja lo sabe. Sí, además lo tuyo, que tienes una hija de 14 años, tienes los viajes internacionales. La niña no se puede quedar sola porque Claro. la familia, o sea, estáis en Madrid ahora Sí. y la familia la tenéis en Murcia, en Sevilla. Exacto. Entonces, es difícil el compaginar eso y el entenderos. Y es bonito también, en plan, yo me quedo, vas tú, es la parte buena y la parte mala, ¿no? Sí. Pero parece como un aprendizaje, un crecimiento de los dos muy, muy bueno. Y a nivel de Vision Board, hablamos mucho de Vision Board, ¿no? ¿Tú crees que lo estás viviendo tu Vision Board? O sea, esa vida soñada. ¿Crees que te falta mucho por cumplir? ¿No lo tienes? ¿Sabes qué pasa? Que mi Vision Board va cambiando conmigo cada día. Porque cuanto más yo crezco, más crece el Vision Board conmigo. Pero, por ejemplo, ahora, el lunes, vamos a cumplir un sueño grande de nuestro Vision Board, que es un viaje a Japón de 16 días que nos vamos a hacer en familia. Y estamos haciendo cosas juntos que a lo mejor para otras personas no tienen mucho valor, pero que para nosotros es un tesoro. Pasar más tiempo juntos, desprendernos más del trabajo. El hecho de poder darle a nuestra hija una vida que antes no tenía, porque el trabajo nos demandaba demasiado. A mí me sigue doliendo cuando yo me voy de viaje y dejo a mi hija, evidentemente. Pero al final pienso, mira, son 3 días, son 5 días, enseguida estoy aquí. Y esto es como la semillita que se va regando día tras día para que el día de mañana dé una sombra maravillosa y yo pueda estar tumbada y tranquila. Nosotros tenemos mi Vision Board, la parte de mi Vision Board más potente. No sé si el Vision Board es como los sueños, los Sí, deseos de cumpleaños que no se pueden contar, pero yo lo voy a contar. Es a los 55 máximo estar retirada, que mi empresa trabaje por mí absolutamente todo lo que tenga que trabajar, generarme sin necesidad de mí, y yo retirarme a una finca en el campo, rodeada de animales, cerquita de la playa, en paz, para disfrutar del campo, del mar, y ya está. ¿Y qué necesitas para eso? Necesito lo que voy a conseguir en aproximadamente, yo le doy como mucho 3 años. Es que te iba a preguntar, ¿por qué a los 55? Porque, bueno, tengo 38, no me voy a dar, o sea, todavía no puedo retirarme, evidentemente, no estoy en ese punto. Creo que todavía tengo mucho que aportar al sector y quiero seguir aportando a mi sector porque creo que puedo ayudar a muchas mujeres a conseguir cosas que quieren y que por sí mismas no se ven capaces. Entonces me voy a dar ahí unos años para ayudar todo lo que pueda y, oye, a mi sector y a todo el sector que... Yo me enfoco mucho en las mujeres porque en mi sector el 90% de mi público son mujeres, el 97% me hace el sector. Y bueno, es como... Yo he pasado por ese momento, entonces quiero hacerle entender a todas esas mujeres que no tienen que acomodarse en ese punto, que no se tienen que conformar con sobrevivir bien, sin dificultades económicas, a cambio de vender su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, y quiero que todo el sector lo entienda. Entonces, bueno, me he dado de margen hasta los 55. No es bonito eso porque podrías conseguirlo a los 41, como dices, Sí. incluso antes, probablemente. Pero es eso, cuando va más allá y no hacer las cosas solo por dinero. Es que para mí lo más importante, yo lo digo, o sea, yo prefiero menos dinero y más paz. Y a mí, cuando yo trabajo, cuando doy charlas para mi sector, como un evento que me inventé, por el que también me regañó Antonio, porque me invento cosas constantemente, los desayunos con Victoria. Es un evento presencial donde la gente paga una entrada
a mi establecimiento, desayunamos todas juntas y después doy una mastermind. Yo veo la reacción de la gente y esas reacciones me hacen entender que tengo la gracia de poder llegar al público, que el público confía en mí, en lo que les cuento, y creo que eso es mi responsabilidad y que tengo que aprovechar esa gracia, ese don de llegar a esas mujeres para ayudarlas. Creo que además me dedico a la formación, que es una gran responsabilidad, y por desgracia el mundo de las uñas en España no está regularizado, hay muchísimo intrusismo, entonces creo que yo, que me he formado tantísimo por el mundo entero, que estudio tantísimo sobre mi sector y que tengo la capacidad de llegar a ese público, tengo la responsabilidad de hacerlo. Entonces, lo hago, evidentemente es mi trabajo, pero lo hago porque me gusta y porque considero que mi propósito, igual que lo era cuando estaba en el ejército, es ayudar. Ayudar a que otras personas puedan salir del momento en el que se encuentran insatisfechas, que se encuentran infelices, que se encuentran agobiadas, estancadas en sus vidas y que les puedo hacer llegar a conseguir más cosas. Y el otro día me decía una alumna de nuestro primer lanzamiento que hace nada, terminó en enero la entrega, que ya está dando formaciones y que la primera formación que hizo la llenó en 17 días. Sí, que no eran 200 personas, pero es que su espacio es muy pequeñito, acaba de empezar y ya está llenando sus formaciones. Es mamá, tiene un bebé muy pequeño, entonces ella decía en el webinar el otro día, yo le tengo que dar las gracias a Victoria porque me ha cambiado la vida. Porque antes trabajaba un montón de horas y no tenía tiempo para su bebé, que es prácticamente recién nacido. Dice, y ahora puedo pues estar entre semana no trabajar y los fines de semana trabajar en mis formaciones. Entonces, para mí eso es como un orgullo de decir, Dios mío, o sea, gracias por darme el poder de llegar a toda esta gente y de alguna forma influenciarlos en el camino correcto. Pero también depende mucho de la gente. ¿Qué 3 consejos para finalizar darías a alguien que esté empezando o que no vea los resultados o alguien que lo ha perdido todo, como te ha pasado a ti, por ejemplo, con el primer centro, con el segundo con el COVID? O sea, de toda tu historia, si tuvieras que dar 3 mensajes o 3 ideas a alguien que no está consiguiendo todavía lo que quiere conseguir, ¿qué le dirías? Bueno, yo siempre lo he dicho que la receta del éxito tiene 3 ingredientes nada más, y esto lo expliqué en el Summit. Uno es, primero, el conocimiento, o sea, tienes que invertir en formación, de la manera que sea. Si no puedes económicamente, porque no te lo puedes permitir, empieza por formaciones gratuitas, hay mucha gente que las da, pero fórmate, crece, lee, lo que sea, pero tienes que llenarte, enriquecerte de conocimiento. 2 es la mentalidad, o sea, si tú a ti mismo te dices constantemente no voy a poder, no vas a poder. O sea, yo le digo a mis alumnos que se tienen que hablar bonito. Si tú estás todo el día, es que no puedo, es que no me siento capaz, es que eso eres tú al final. Y 3 es la actitud. Todo el mundo habla de la... ¿cómo es esto? De la motivación. Pero es que yo digo que la motivación es una mierda. Con perdón, ya estoy sacando palabras. La motivación te va a funcionar cuando esté. Pero es que no siempre vas a estar motivado. Tienes que trabajar la disciplina. Porque la disciplina es la que te va a llevar a donde tú quieras. Entonces, tienes que afrontar los momentos difíciles con disciplina y es que solamente sabes que te queda aceptar. O sea, por ejemplo, yo he tenido un problema de salud en los últimos 2 meses. El primer mes yo tenía muchísimo agobio porque es un problema, pues no es agradable. Y yo lloraba sola, lloraba en silencio porque tampoco quería que Ángel se agobiara. Pero para mí era muy duro. Y llegó un momento que dije, Victoria, depende de ti. No depende de ti. Tú tienes que puedes hacer lo que te digan los médicos que tienes que hacer. Pero más allá de eso, no puedes hacer nada. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? ¿Te va a sacar del problema? No. Pues entonces, toda la energía que estoy dedicándole a preocuparme,
a imaginar cosas que todavía no han pasado, a llorar desesperadamente porque no lo entiendes. Ok, ese tiempo se lo voy a dedicar a otra cosa. A crear contenido, a estar con mi hija, a trabajar haciéndome unas uñas súper bonitas porque todo eso me relaja, a otras cosas que yo puedo controlar. Si no lo puedes controlar, ¿para qué estás ahí metido en ese hoyo? Tal cual. Entonces, actitud ante los problemas, decisión, disciplina y conocimiento, que son los pilares que te van a permitir rodar hacia adelante. Sí, es la frase de si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tienes, ¿para qué te preocupas? Exacto. Así Tal que cual. me parece muy potente, Victoria. Muchísimas A gracias. ti. Gracias por venir al podcast. Espero que os haya ayudado mucho e inspirado la historia de Victoria, que creo que para todos esos que creen que no pueden hacerlo porque es muy que ellos no pueden hacer algo digital o que me han robado, ya no voy a empezar, o que es el COVID, que vean esa forma de si quieres, si vas con todo, Exacto. lo acabarás sacando. Totalmente. Así que muchísimas gracias, Victoria. A Un ti, placer Jaime, tenerte. siempre.